Jesús en la vida de muchos cristianos se convierte en un camaleón. Cambia dependiendo del creyente. Y por eso tenemos tantos Cristos en el mundo. Y la gente no puede ver al verdadero. No puede ver el que la Biblia señala como tal. Y es importante entender que a pesar de que nosotros intentemos cambiar a Jesucristo, Él sigue siendo auténtico. Y el volver a la cruz se supone que es mostrar a Jesús tal cual lo señala la palabra de Dios. Porque en el siglo XIX nosotros encontramos que los liberales colocaron a un Jesús liberal. Y voy a recalcar mucho en esto. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, ¿qué va a hacer la gente entonces? Vendrá a mí. A veces nosotros decimos, bueno, que se salve como pueda. No, hermanos. La gente nos tiene que ver a nosotros. Por eso a veces tratamos de poner un mensaje diciéndole, no mire a nosotros. ¿Y a quién más mira la gente? Porque Cristo no vendrá del cielo a decir, aquí está Jesús. Sería un falso, porque Cristo no haría eso. Pero la gente debe mirarnos a nosotros. Por eso cito a Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Los existencialistas encontraron a un héroe existencial. Los marxistas descubrieron a un revolucionario político. Los idealistas encontraron a un Jesús idealista. Y los pragmáticos encontraron a un Jesús pragmático, hermanos. Los legalistas, ¿usted sabe lo que hacen? Encuentran un Jesús legalista, un Jesús seco, un Jesús ogro, distante, un Jesús desalmado, falta de amor y lleno de juicio hacia la gente. Un Jesús sin compasión. Y cuando yo soy legalista, voy a poner a Jesús en mi mismo nivel. Por eso una vez le dije a una anciana de la iglesia, que me dijo, pastor, ¿por qué no se cantan canciones aquí de Julia Javier y de Estanislao? Así que uno siente la unción. Yo le dije, hermana, lo que pasa es que usted envejeció. No fue Dios que envejeció. Y nosotros creemos que fue Dios el que envejeció. No, usted envejeció. Y entiende que esa es la senda antigua. No, la senda antigua es volver a la palabra de Dios. Esa es la senda antigua. Los que aman las letras, hermanos, y la filosofía, encontraron un Jesús catedrático, sin poder, sin emoción alguna. Todo letra. No sé si usted ha conocido gente así, todo es letra. No hay una emoción. Presentan a Jesús como si estuviera estreñido todo el tiempo, aburrido. Hermano, tranquilo. Todo tiene que ser tranquilo. Porque Jesús era tranquilo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién nos dijo eso? Fíjese que yo voy a levantar a Jesús conforme a lo que yo entiendo que es Jesús, no conforme a lo que dice Dios en su palabra. Pero están los sensacionalistas que encontraron a un Jesús lleno de emociones, pero sin conocimiento alguno de la palabra. Y también es un problema. Las iglesias donde sujetan a las mujeres y no le dan ninguna libertad, encontraron a un Jesús machista. Que las mujeres van por misericordia de Dios. En otras ocasiones ellas están solo para servir en las mesas, para lavar los baños, para atender a los niños en la iglesia, pero no le dan la oportunidad como tal. Entonces esa gente encontraron a un Jesús machista. También están los que aman las añadiduras. Gente acumuladora, gente tacaña, que encontró a un Jesús así. El mal llamado evangelio de la prosperidad, que no existe tal. No hay un evangelio de la prosperidad, sino mensajes que hablen de la prosperidad. Eso es lo que existe. El evangelio es el evangelio. ¿Por qué es tan difícil presentarle a la gente a un Jesús verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil proyectarle a la gente lo que realmente es Jesús? Porque creer en lo que dice la palabra a veces es incómodo, hermanos. El tomar las escrituras como tal y modelarla para nosotros es incómodo. Es mejor inventar. Es mejor destruir a la gente a través de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. A veces por no someternos justamente a la visión que Dios muestra
en su palabra. Hacemos un daño enorme a las iglesias. Hacemos un daño enorme al cuerpo de Cristo cuando no proyectamos al Jesús verdadero. Y la iglesia se supone que es la novia de Cristo. La iglesia fue fundada por Cristo, formada por Cristo, comisionada por Cristo, facultada por Cristo y es gobernada por Cristo. Santificada por Cristo y protegida por Cristo, pero la iglesia no es Cristo. ¿Se entiende eso o no? A nosotros nos toca mostrar a Jesús. Él sostiene la iglesia, Él formó la iglesia. La iglesia puede predicar de salvación. La iglesia puede nutrir a los santos, pero la iglesia no puede salvar a nadie. Jesús es quien salva. La iglesia puede predicar de perdón, de restauración, pero la iglesia no puede perdonar el pecado de nadie. El único que puede hacerlo es Jesús. Y si volvemos a la cruz y tenemos eso en cuenta, será mucho mejor para la gente, hermanos. Porque a veces ponemos una carga sobre el santo o sobre la persona que ellos no pueden llevar, ni siquiera nosotros. Y queremos que la persona sea lo más santa posible. De lo contrario, usted no entrará al reino de los cielos. Ese no es el Jesús que aparece en la Biblia. Ese no es Jesús. Yo puedo proclamar todo lo que yo quiera, pero como dijo Cipriano, no puedo tener a Dios por padre si no tengo a la iglesia como madre. La iglesia es la proyección de Cristo para el mundo. Su vida es la proyección de Cristo hacia el mundo. No se crea que solo arrodillándonos, hermanos, las cosas van a cambiar. La gente debe ver a Jesús en nosotros. La gente debe ver que usted levanta cada día a Jesús. Nosotros necesitamos eso. Miembros que amen a Jesús, miembros que necesiten necesariamente a Cristo todos los días. Recuerdo cuando estudiaba, cerca de acá, yo vivía, esto es el Carril, yo vivía más para allá, para Jaina. Y en el curso que yo estaba, habían 74 muchachos, nunca se me ha olvidado. Escuela Pública Juan Pablo Duarte. Pero había uno que se llamaba Luis Ernesto, igual que yo. La diferencia la hacía el apellido. Él era Grullón, yo era Fernández. Y cada vez que decían Luis Ernesto, los dos nos parábamos. Cuando decían Grullón, ok, ya yo me sentaba. Ya yo sabía que no era a mí que me necesitaban. Pero cada vez que usted escucha su nombre por una autoridad, le pasa un frío por la espalda. Yo tengo uno de los líderes de la iglesia que me dice: pastor, no me llame, por favor. Mándeme un mensaje, dígame, te voy a llamar. Cuando yo veo su número, me entra un frío por la espalda, aunque yo no haga nada. Igual pasa con las mujeres. Si la mujer te dice, tenemos que hablar, quiera Dios si usted no vea ese mensaje antes de predicar, si es pastor, que monta fácilmente a Jonás en el burro y pone a Jesús dentro de la ballena. Se le confunden las cosas. Cada vez que usted escucha su nombre, le entra ese frito. Ahora, si usted no hizo nada, usted responde. Llega el jefe al departamento y pregunta: ¿dónde está Luis? Aquí estoy, dígame. Te necesito, ven. Pero tú te pones de pie porque tú sabes que ese es tu nombre y que ese es tu apellido. Pero ¿qué es lo que sucede entonces y por qué le cuento esto? ¿Qué pasa con el mundo? Que a veces dicen Jesús, y el Jesús que se levanta no es el verdadero. Y la gente está deseando que yo pueda levantar al Jesús verdadero. Que cuando se ponga de pie yo pueda ver al Jesús que muestra la palabra de Dios. Pero a veces se levanta el Jesús agrio. El Jesús que quiere pelear con todo el mundo. ¿Ha tenido gente así, sí o no? Gente que usted dice, la hermana Guterma pelea con todo el mundo. Dios mío, Señor, dicen algo y la hermana pelea. O puede que pase en su casa. Entonces el Jesús que se está levantando no es el Jesús correcto. Jesús no va a pelear con todo el mundo. Jesús no es agrio como nosotros queremos colocarlo.
A veces dicen, póngase de pie el Jesús verdadero, y se levanta un Jesús melancólico, un Jesús triste, frustrado, un Jesús sin fe. Entonces ese Jesús que tú estás levantando difícilmente va a atraer a las personas hacia ti. Y luego decimos, no quieren convertirse, pero ¿cómo yo me voy a convertir en un melancólico? ¿Cómo me voy a convertir en un triste, en un frustrado, en una persona sin fe? Si yo debo levantar a ese Jesús y la gente debe ver eso en mí. A veces se levanta, hermanos, el Jesús que menosprecia a los homosexuales, a las lesbianas, a los travestis, a los que están a favor del aborto. Decimos, no compartimos eso es del diablo. ¿Qué proyectamos nosotros? ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente? Si no estoy a favor de la homosexualidad, ¿qué le puedo decir a la gente? ¿Qué hace Jesús? Creemos que si abrazamos a un homosexual, se nos va a pegar su espíritu. Yo recuerdo cuando niño que vi una película de Drácula, hermanos, pero era una comedia. Y Drácula chupó a un borracho. Ahí estaba Drácula así. Después chupó a un homosexual y Drácula se puso homosexual. Yo creo que los cristianos tenemos ese espíritu de Drácula arriba. Que si le damos la mano a un homosexual, ya nos vamos a parar en el espejo y como que nos vamos a voltear de un lado. No, eso no sucede. Ellos también necesitan ver a Jesús, porque Él dijo, yo los voy a traer a todos. No a un grupo, no a todos. A veces se pone de pie el Jesús que no perdona, que sabe debe perdonar, que debe pasar por alto ciertas cosas. Que ese Jesús que se está levantando no es el Jesús que se muestra en la palabra de Dios. Cuando a veces predicamos sobre la sanidad y hacemos llamado a la iglesia, hermano, pasa la iglesia casi entera. Dice, pero ¿será que están enfermos todos? Que no perdonamos. Y por eso él dijo, si yo soy levantado. Entonces la cruz no es simplemente un asunto de adorno. Ahora es más fácil llevarle en un t-shirt o llevarle aquí en el cuello, que de verdad tomar la cruz y poder seguir a Jesús y estar crucificado juntamente con Él. No es que el crucificado baja y dice, deme un momento. Y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, si yo no fuera cristiano, mira, pero está bien. Y vuelve, así no es. Así no es. Cuando llaman Jesús, ahí se levanta la hermana que critica, el hermano que critica. Y todo el mundo la conoce como la que tiene la lengua de la mamba negra, venenosa. Es la hermana. Critica todo y a todos. Si se apagó una lámpara, lo critica. Si llovió, lo critica. Si hicieron el Congreso, lo critica. Si no lo hicieron, lo critica. Si el marido le dijo te amo, lo critica. Si le dijo que no la ama, también la critica. Igual el varón. Entonces ese Jesús que se está levantando no es el Jesús bíblico. A veces se pone ese Jesús legalista, lleno de reglas de hombres que esclavizan al otro, no le dan libertad al otro. Ese Jesús debe morir. La gente debe tener libertad en las iglesias. Cuando la gente va a la iglesia, eso es lo que yo debo enseñarle. Señores, hay libertad en Cristo. Cristo puede quitar la mortaja de muertos como lo hizo con Lázaro. Hay libertad en Él. Ese es el Jesús que debe levantarse. El Jesús que se pone en pie a veces es el Jesús formado por nuestras circunstancias. Si me va bien, Jesús es bueno. Si no me va bien, parece que Él se olvidó de mí. Y yo no voy a preguntar, obviamente, porque no es una clase de asecar pecados como un deporte. Pero cuando alguien nos pregunta, ¿cómo está tu vida? Ay, en prueba. Parece que Dios se olvidó de mí. Yo soy la oveja negra de la iglesia.
Pero cuando me va bien, cuando cobro el SAN o cuando me pagan, ¿cómo está, hermano? En victoria. Dios está conmigo. Un Dios de maravilla. Dios del universo. Ahora, cuando no tenemos, ahí nos echamos al muerto y ponemos a un Jesús por las circunstancias. Y Jesús no debe ser por las circunstancias. Yo debo creer en Él, no importa lo que suceda con mi vida. A veces se pone de pie el Jesús que viene a veces a la iglesia. No sé si le pasa al pastor, pero los domingos en la mañana a mí no me gusta tomar el celular. Ay, no, hermanos. El pastor que hable su WhatsApp domingo en la mañana, pastor que no predica contento ese día. Oh Dios, te escriben, pastor, llegó el agua y tengo una semana sin lavar. Eso no pasa aquí en Sabaneta. La iglesia nuestra está en la Churchill, hermano, y los hermanos hacen eso. Ay, me llegó una tía, pastor. Una tía que tenía tanto sin verla, tenía como 15 días sin verla, pastor. El día del servicio. Y a veces son los hermanos que tú preparando el mensaje dices, wow, si el hermano fulano escucha este mensaje, su vida le va a cambiar. Y ese te escribe que no va a poder ir ese día. Entonces usted dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hermano, uno le gustaría decir, hermano, no vuelva más, pero no. Pero me acuerdo que soy el pastor, no Jesús, y se me pasa. Porque es difícil, hermanos. Es muy difícil. A mí me dijo un padre en la iglesia que su hijo no quería levantarse para ir a la iglesia, que no quería participar del servicio. Su niño tiene 9 años. Obviamente es un niño, uno puede pensar muchísimas cosas porque es niño. Pero cuando le pregunté a su madre qué pasaba, ella me dijo, es que fulano se pasa el tiempo criticando a todo el mundo en la iglesia. Critica al pastor, critica a los hermanos. Estamos comiendo, pastor, los domingos ahí y comienza a hablar de la hermana fulana. Yo lo llamé y le dije, tenemos que hablar. Yo le dije, y no vamos a hablar en buena ley, ven preparado, ponte tus guantes. Llega, se sienta y comienza a decirme, pastor, ¿qué pasa? Pastor, dígame rápido, dígame, por favor. Digo, si tú criticas a la iglesia y todo te queja, y te queja de los líderes, te queja de la hermana, te queja de esto, te queja del otro, ¿cómo tú pretendes que tu hijo venga a la iglesia con gusto? Si tú le estás proyectando un Jesús que no es el verdadero. Y no digo que uno tape los pecados que hay en la iglesia, hermanos, porque están ahí. Pero para eso tenemos a Satanás, hermano, o cualquier hermano que sea adepto a él, no sé. Pero nosotros mismos no podemos destruirnos. Se supone que Cristo es el que debe ser levantado. El regresar a la cruz es crucificarme a mí mismo y poder levantar un Jesús verdadero, hermanos. Ese hermano me dio mucha agua a beber en la iglesia, hermanos. Mucha agua de beber. Porque él era uno de los líderes. Gracias a Dios que Dios lo llevó a otro lugar. Tiene que estar dándole carpeta a otro pastor por allá. Pero una vez su hijo me dijo, me dio una bofetada, pastor. ¿Y qué fue? No, porque estaba preparando un mensaje para los caballeros. Y yo lo interrumpí. Digo, preparando la prédica. Le dio una bofetada. Entonces, cuando él habla con uno, justifica y dice, no, es que se le metió un demonio, pastor, a ese muchacho. Yo preparando el mensaje y viene, mire, a interrumpirme. Digo, pero si estaba hablando con Jesús, tú ahí. Y con el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que te sucedió? Porque es más fácil tener apariencia de piedad que de verdad ser piadoso, hermano. Ninguno de ustedes me conocen de manera personal, ni conocen al pastor Peña que va ahorita a predicar. Ninguno nos conoce. Usted no sabe lo que yo hice antes de llegar aquí. Ninguno de ustedes me conoce. La integridad no se basa solo en lo que la gente puede ver. Es yo poder levantar a Jesús desde mi hogar, desde mis hijos, desde mi esposa.
Porque el talento impresiona. Siempre el carácter puede cambiar, cambia a la gente. No importa cuánta filosofía nosotros tengamos aquí en la cabeza, debe bajar al corazón, debe bajar a la práctica. Como una vez le dije a los líderes de la iglesia, deben bajar del Olimpo, bajen a la gente. Porque a veces hasta predicando nosotros no le bajamos a Jesús a la gente, no le mostramos a Jesús. Y queremos proyectar solo nuestra filosofía, solo nuestro concepto. Y Jesús debe ser evidente en todo, hermanos. Él quiere atraer a la gente. Jesús vino por la gente con dificultades. Hay gente como ustedes, gente como yo. Quizá yo sea más pecador que usted, pero Jesús vino por mí cuando yo estaba con mis costuras ahí. Él vino por mí cuando ya yo no podía más con mi propia vida. Él vino por mí cuando yo era pecador. Y alguien pudiera decir, yo no era tan malo. Ay, era candidato como quiera al infierno. Porque no te salva porque eras malo o bueno. Te salva porque eres pecador. Jesús nos vino a salvar por eso. Pero Jesús vino a buscar a aquella que aborta. Jesús vino a buscar a esa. A la que esté en medio de nosotros luchando con ese aborto que se hizo hace años, pero que no ha podido avanzar, que no ha podido crecer. Jesús dijo, yo te vine a traer a mí. Yo vine a sanarte. A los que fueron abusados sexualmente, Jesús dijo, a esos yo voy a traer a mí, porque yo los voy a sanar, los voy a libertar. Ese es el Jesús que muestra la palabra de Dios. El Jesús lleno de gracia. El Jesús que un día estaba escribiendo en el suelo, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. No sabemos qué estaban haciendo los líderes mirando a esa mujer, pero bueno, la traen a ella y todos conocemos la historia. El que esté libre de pecado sea el primero en que arroje la piedra. Y así como ustedes se quedaron, así se quedaron todos, avergonzados, desde el más adulto hasta el más joven. Se retiraron. Lo más lejos era que ellos no sabían que así como la mujer necesitaba perdón, también ellos necesitaban perdón. También ellos necesitaban restauración. Al levantar la mirada, señores, eso debe ser espectacular. Al levantar Jesús la mirada y ver a esa mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde? ¿Dónde está el que te dice divorciada? Nunca serás nadie en la vida. ¿Dónde está? Yo tampoco te acuso. Yo te perdono hoy. Vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Esas fueron las palabras de Jesús. Porque los fariseos y los escribas entendían que el cielo solo era de ellos. Y el cielo no es de ninguno de nosotros para afirmarlo y decir, bueno, ya el cielo es para mí. No, el cielo es todo aquel que corra a Jesús, que cuando Cristo se ha levantado y tú corras hacia Él, ya el cielo te pertenece también a ti. No es un grupo, no es una secta. Y el hablar de la cruz, hermanos, es lo más extraordinario que nos puede pasar a nosotros. En el corazón de quien Dios puso este congreso, fue su gracia y su razón para que nosotros escuchemos que la cruz es lo más importante que nosotros tenemos como creyentes. El levantar a Jesús, el que la gente vea a Jesús, el que Jesús perdona y restaura tu vida. Eso es lo más importante. Finalizo con esto. Hay un pasaje en las Escrituras maravilloso. Dice Marcos capítulo 8, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús, extendiendo la mano, y tocó al hombre y le dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante quedó sano de su lepra. El levantar a Jesús implica ir y tocar a los leprosos. Como le dije, el pecado no se pasa de persona en persona.
Señores, demasiado pecado tenemos nosotros ya como para que nos transfieran los pecados ajenos. Eso era antes, que había que colocarle la mano al Cordero para que se le transfirieran los pecados nuestros a Él. Pero ya Jesús lo cargó todo en la cruz del Calvario. Así que a la gente leprosa que usted conoce en su barrio, a la que tiene reputación dudosa, que no sabemos si es un helicóptero o un avión, usted dice, no importa, yo me acerco a ella. Porque Jesús tocó al leproso y no se le pasó la lepra. Jesús limpia cuando toca. Y Jesús está a través de ti y tú debes tocar a la gente. Igual pasó con la mujer del flujo de sangre. Jesús no la tocó, pero dejó que ella lo tocara a él. Deja que la gente se acerque y muéstrale a Jesús. No le muestres agresividad, no le pongas una pared. Esto se llama gracia, esto se llama amor. Y la Biblia dice que dé por gracia lo que por gracia tú has recibido. Si te dieron gracia, muéstrale gracia a la gente. Levanta a Jesús y regresemos a la cruz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero suplicarte por cada persona aquí. Yo te agradezco por esta oportunidad de hablar de ti, Señor. Hablar de tu cruz. Hablar de ese regreso maravilloso, Señor. Volver a ti y darte a ti la gloria a través de nuestras vidas. Te pedimos que por favor nos perdones. Señor, si no hemos mostrado, proyectado tu gloria a través de nuestras vidas, a través de nuestra mirada, Señor, a través de lo que somos, si en el hogar no lo hicimos, si con la gente que está alrededor no lo hicimos, si hemos fallado en nuestra integridad, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a levantarte. Ayúdanos a mostrarle a la gente que Jesús